fertilizante, el tipo de suelo, el clima, incluso el momento de recolección de un alimento va a influir sobre la composición y, por lo tanto, sobre el valor nutricional del mismo. Ahí se ha puesto de manifiesto que los alimentos de producción ecológica pueden acumular mayor contenido mineral y, sobre todo, mayor contenido en vitaminas, dependiendo del alimento, y sustancias de carácter antioxidante. La relación del consumo de lácteos con la calidad ósea no está demostrada. De hecho, en estos dos metaanálisis que se han hecho, uno en 2005, otro en 2011, se ha visto que no hay relación, no hay asociación. Lucía Redondo está convencida de las bondades de los alimentos naturales y eso es lo que trata de transmitir a sus alumnos en este Centro de Formación Profesional de Barcelona, donde se imparte un ciclo de nutrición ecológica y natural. Esta vez, en su clase, alerta sobre el abuso de los lácteos. En realidad el calcio, como ves en esta diapositiva, lo podemos obtener con otros alimentos, ¿verdad? Podemos obtenerlo con semillas de sésamo, con crucíferas, con almendras incluso, y estas serían un poco las... También le preocupa mucho el consumo de alimentos procesados y el exceso de azúcar. Para prevenir el riesgo cardiovascular, lo primero que habría que hacer es quitar el azúcar, antes que las grasas. O sea, es más importante el azúcar. Y creo que es un problema porque hay un excesivo consumo, o sea, ya no solo pues el azúcar que te puedes echar al café o a la infusión, sino pues los cereales de desayuno están cargados de azúcar, las salsas, los embutidos, un montón de productos que no te das cuenta, que no sabes que estás ingiriendo azúcar, y luego muchas veces porque está oculto y no lo ponen ni siquiera en la etiqueta como azúcar directamente, ¿no? Pues hablan de glucosa o dextrosa o fructosa o jarabe de maíz, y todo eso es como el azúcar o incluso peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal para saber lo que comemos es consumir alimentos naturales, alimentos que da la tierra directamente, con la menor transformación posible y con los mínimos tóxicos posibles. Puedes comerte una manzana y la cantidad de pesticida que hay en una manzana, en la piel de la manzana, es muy poca, pero el problema es que se suma el pesticida de la manzana con los pesticidas que hay en la carne, con los pesticidas que hay en el huevo, en las verduras, entonces se va sumando y ese es el problema. La alimentación siempre ha sido artificial, es decir, vete a la selva a ver qué puedes comer, porque la mayoría de las plantas que encuentres serán tóxicas y la mayoría de los animales te comerán antes ellos a ti que tú a ellos. Entonces, toda la vida hemos domesticado las plantas, hemos criado a los animales y eso es tecnología. Entonces, ahora dicen que comer natural, nada de lo que comemos es natural. El tomate silvestre vive en los Andes, aunque fue domesticado en México. Hay varias especies, son pequeños y tremendamente tóxicos. No te los podrías comer. Los tomates hermosos que ves son fruto de miles de años de ir seleccionando. Xavier Pellicer no quiere ingredientes extraños en su cocina y escoge cuidadosamente los productos de huertos cercanos, de agricultores de confianza y que respetan los ciclos de la naturaleza. Son partes de las reglas de la cocina biodinámica. Al final es un tema de conciencia, ¿no? Las personas tenemos que darnos cuenta de... Muchas veces hablamos de lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Y hemos olvidado un poquito esta transmisión histórica de recuperar cosas o del aprendizaje que teníamos a nivel familiar, estructural, cuando teníamos campos, de cómo hacía el abuelo, cuándo plantaba los ajos, nunca en luna llena, o cuándo se recogían las patatas. Yo creo que es importante y que el producto se nota, se diferencia muchísimo. Adaptarte tú sobre todo a los ciclos naturales y no exigirle a la tierra lo que no te puede aportar. En definitiva, esto es básico, o sea, no podemos estar forzando a la tierra a generar lo que no toca cuando no toca y aprender a volver a comer en temporada el producto que corresponde, ¿no? La huerta y la cocina no son los únicos escenarios donde se libra la batalla por la búsqueda de una alimentación saludable. Hay otro frente en los laboratorios, como este de Valencia, donde desarrollan ingredientes funcionales para reforzar la dieta de determinados segmentos de la población que por distintas causas, edad, embarazo, úlcera, intolerancia al gluten, pueden sufrir deterioros en su metabolismo y necesitan alimentos con probióticos. Los
probióticos son una serie de microorganismos, seres microscópicos, fundamentalmente bacterias, que habitan usualmente en nuestro tracto digestivo y que ejercen una función positiva sobre nuestra salud intestinal que luego repercute en nuestra salud general. Hasta hace unos años eran unos enormes desconocidos, pero la gente debe saber que si pesa 70 kilos, 1 kilo de sus 70 kilos son esos microorganismos que tenemos en el tracto digestivo. Y los probióticos son la parte de esos microorganismos que nos ayuda positivamente en nuestra salud. Por lo tanto, tener un aporte extra, sobre todo cuando uno padece ciertos problemas como pueden ser inflamación intestinal o alergias alimentarias, puede ser muy positivo el aporte de probióticos en una alimentación convencional. El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La estrategia para la prevención de muchas enfermedades relacionadas con la dieta pasa por conocer la interacción de los alimentos y las bacterias del intestino. Es lo que hace este simulador gastrointestinal, único en España, y que reproduce el funcionamiento de nuestro sistema gástrico. Se trata de un sistema que simula el tracto gastrointestinal del hombre, que es el primer órgano al que se enfrentan o que se encuentran los alimentos una vez que son ingeridos. Y es un sistema que tiene gran interés, sobre todo en el estudio de los mecanismos de acción de esas interacciones a nivel de alimentos y las bacterias del intestino, que, como digo, en estas interacciones están basadas muchas de las prevención o de los conocimientos que se están desarrollando para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación y con la dieta. Los microbios que conviven con nosotros en el aparato digestivo, en el intestino, proporcionan 100 veces más genes que nuestros propios genes. Es decir, proporcionan una actividad, digamos, de transformación, de digestión, que es muy superior a lo que nosotros podemos hacer. Tenemos una parte muy importante de nuestro cuerpo que lo forman parte estos, seres que conviven con nosotros y que nos van a ayudar a aprovechar las propiedades saludables de los alimentos. Una vez que conozcamos cómo afectan estas bacterias a la salud, podremos o bien modificar esas bacterias de manera que podamos transformar una persona que es de un tipo a otro, bien por trasplantes de estos microbios que se pueden trasplantar de una persona a otra, o bien mediante alimentos que ayuden a hacer esa transformación, o bien de alimentos que nosotros hayamos transformado con la microbiota, con estos microorganismos, para de alguna manera hacer un alimento más saludable. En la Unidad de Calidad, Seguridad y Bioactiva de Alimentos Vegetales del CSIC en Murcia, uno de los principales experimentos de los efectos en el aparato digestivo se ha hecho con la granada. Es importante también, la granada es un fruto que tiene unas propiedades saludables reconocidas desde la antigüedad y que realmente, ya en el año 2000 descubrimos que tenía una actividad antioxidante altísima, más alta que la del vino tinto o la del té verde. Entonces nosotros, una vez que hacemos el zumo, queremos ver qué principios activos son los responsables de esa actividad biológica. Y lo que hacemos es aislar, producir extractos. Actualmente estamos realizando un estudio clínico con este extracto, en forma de cápsulas, con enfermos de cáncer de colon, de manera que podamos determinar de alguna manera el efecto que tienen en inflamación intestinal y en el control, o de alguna manera el efecto que pueden tener en el cáncer de colon. Y lo último que estamos haciendo ya recientemente es, al final, poder identificar los principios activos reales in vivo, que son, este principio lo hemos descubierto recientemente, que es producido por los microbios que tenemos en el aparato digestivo y que son los que realmente hacen el efecto de la granada. Es decir, desde aquí llegamos a este principio que es el que hace realmente la actividad y que al final es el que va a poder ser utilizado de alguna manera en los alimentos del futuro como el ingrediente que va a ser responsable de esa propiedad beneficiosa para la salud. En el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación en Madrid también extraen componentes bioactivos con esta avanzada planta piloto. Ahora participan en un ensayo para paliar los efectos de la quimioterapia en pacientes con cáncer de colon. Aquí pongo como muestra, ambas son tradicionalmente empleadas en la cocina, pero también ambas tienen una trayectoria importante en lo que se refiere a planta medicinal. El romero, por ejemplo, tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y antitumorales. Es capaz de reducir, de proteger
a las células sanas en tratamientos de radioterapia. En quimioterapia también actúa sinérgicamente con fármacos muy utilizados en quimioterapia, de manera que entonces se puede reducir la cantidad de fármaco y de esa manera evitar la gran toxicidad que esto significa muchas veces en los tratamientos de quimioterapia para los seres humanos. Son ejemplos del amplio menú que tiene la investigación de las propiedades de los alimentos. Y con relativa frecuencia hay sorpresas, como la del café verde mezclado con el tostado. Los resultados que estamos obteniendo es que tomando café 3 veces al día, los voluntarios hipercolesterolémicos están teniendo una reducción importante en los niveles de colesterol en sangre y de triglicéridos. Estamos viendo que además está reduciendo la tensión arterial, a pesar de que es café con cafeína. El efecto a largo plazo, después de estos meses de intervención, les está produciendo un descenso de la tensión. Los voluntarios no son personas obesas y aún así estamos viendo que sin alterar el consumo genérico de otros alimentos están reduciendo significativamente el peso corporal y sobre todo la grasa corporal. Siempre se asocia el café a una subida de la tensión y eso es cierto, sube la tensión, pero eso es un efecto inmediato. A largo plazo no tendría ese efecto negativo. Con el cacao también hemos hecho distintos tipos de investigación. También hemos realizado ensayos en humanos, en voluntarios. Esos estudios ya están terminados y hemos visto nuevamente que aquí lo que hace el cacao es sobre todo incrementar los niveles de colesterol bueno, del colesterol que protege, el HDL colesterol. También reduce inflamación. Estamos hablando de un producto soluble de cacao, no estamos hablando de chocolate con su grasa y demás. Nos hemos focalizado mucho en tomate y también cómo afecta todo lo que es la cocina, la cocción en el tomate, ¿no? Nosotros en el tomate lo que observamos es que si lo damos en forma de salsa y además añadimos aceite, aumentan mucho las propiedades antiinflamatorias, porque aumentamos la absorción, aumentamos lo que se conoce como biodisponibilidad de todos los compuestos beneficiosos del tomate. Que a veces se dice, es mejor la verdura cruda. Depende, porque el tomate es una hortaliza y si la tomas en forma de salsa, aún absorbes muchos más estos compuestos beneficiosos que tiene el tomate. Nuestro cuerpo se oxida y envejece. Los alimentos con propiedades antioxidantes palían ese deterioro. Los suplementos antioxidantes se han convertido en las estrellas de las estanterías de farmacias y supermercados. Es otra de las burbujas que a veces se generan con la alimentación. La exagerada creencia en los poderes curativos de los antioxidantes tiene sus riesgos. Esto es un peligro y está en internet y en muchos productos que se ofrecen en el mercado. Y es que se ofrecen antioxidantes en una dosis que es superior a la que ninguna población humana ha tomado nunca. Y entonces esto en este momento es un peligro y se pueden convertir, porque cuando los antioxidantes se toman en exceso no son antioxidantes sino prooxidantes y tenemos el efecto contrario. Y hay casos de estos muy clamorosos. Incluso lo que consideramos como alimentos muy buenos no quiere decir que más sea mejor. No se ve que hay una relación directa entre más de ese alimento o más de ese nutriente y más salud. De hecho, lo que se ve normalmente es lo que llamamos una curva en U o una curva en J. Es decir, que hay un punto óptimo en el que ese alimento beneficia, pero si pecas por exceso o por defecto, ya no es así. Todo lo que tenemos ahora mismo de suplementos que tenemos en el mercado, productos lácteos con omega 3, con antioxidantes, con fibra en todo tipo de alimentos, hoy día todo lo va enriquecido, que se va enriquecido con isoflavonas, con calcio, con vitamina. Entonces, si hubiera una dieta mediterránea, no haría falta ningún suplemento ni ningún ingrediente funcional, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea que en realidad lo que estamos haciendo ahora, pensando en que cambiar los hábitos de alimentación de una población es muy difícil, a lo mejor irreversible, pero bueno, quizá no, pero es muy difícil. La forma es paliar ese desvío de la dieta saludable aportándole estos constituyentes, que es lo que la industria demanda y el consumidor demanda. Si retornáramos a la dieta mediterránea, no harían falta ningún suplemento.
Os sugiero, ¿vale? De primero, para compartir los tres, un pulpo, ¿vale? Itápodi, que es a la parrilla, ¿vale? Luego podríais probar el piquilia, que es un surtido de entrantes griegos, y luego una ensaladita, ¿vale? El pasimadi, que es una ensalada típica griega. Hay tanta información sobre los alimentos como desconocimientos sobre sus propiedades. La plataforma de intervención nutrigenética del Instituto Madrileño de Alimentación dispone de un banco de datos para ayudar a la investigación de los efectos de los alimentos. Los 700 voluntarios que participan confidencialmente en los experimentos reciben, a cambio, asesoramiento sobre qué deben hacer para mejorar y cuidar su salud a través de la alimentación. Lo que hemos evaluado aquí son polimorfismos genéticos, ¿vale? Estos polimorfismos son variaciones en la secuencia de ADN que lo que hacen es indicar un riesgo en relación a enfermedades o cómo puede variar la respuesta a una intervención, a tu dieta o a tu actividad física. Esto no implica que tengas la enfermedad, ¿vale? Simplemente indica un riesgo de padecerla. Es verdad que la nutrición personalizada, basada en criterios genéticos, ya se puede aplicar en algunas personas concretas. En definitiva, el campo de la nutrigenética, quizá en 5 o 10 años, ya se habla de que va a haber personas que puedan llevar su genotipo impreso en una tarjeta. Te recuerdo que lo que hicimos es, a partir de esa muestra de saliva, le hemos analizado esos 21 genes que son los que tienen evidencia científica demostrada, y en función de esos genes, esas variables genéticas, vamos a ir viendo dónde existe riesgo o no. Tienes una predisposición genética a la obesidad, una predisposición genética a la diabetes tipo 2 y una predisposición genética a la hipertensión, ¿vale? Quiero insistir mucho, Javier, que tengamos una predisposición genética a una patología no implica que vayamos a desarrollarla al 100%. Aunque no es oro todo lo que reluce, ya hay laboratorios que ofrecen test genéticos para detectar la predisposición a determinadas enfermedades y cómo cambiar los hábitos nutricionales para evitarlas. Un programa global, un programa de salud para, desde un punto de vista integral, dar una serie de consejos que le van a servir para toda la vida a esa persona. Los alimentos no son medicinas, pero ¿pueden llegar a curar? Hay gente que de manera así trivial, coloquial, dice, bueno, el aceite de oliva es un medicamento. No, afortunadamente es un alimento que es mucho mejor. Todas las cosas porque el placer de tomar aceite de oliva nunca se tiene cuando se toma un medicamento, por bien que esté preparado. El alimento sin duda ninguna previene, ya lo sabemos, previene el cáncer, previene la enfermedad de Alzheimer, los problemas cerebrales, la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular. Ahora, si existe enfermedad cardiovascular y tú tratas y esa enfermedad vuelve hacia atrás, quiere decir que tú estás ejerciendo un efecto curativo o de resolución de esa enfermedad. Lo que quiere demostrar el proyecto Cordioprev es si el tipo de dieta influye en el riesgo de sufrir nuevos episodios cardiovasculares en pacientes que ya han tenido un infarto o angina de pecho. ¿Bien, cómodo? Sí. 5 años durará este estudio, iniciado en noviembre de 2009. Es la primera vez que se hace un ensayo de este tipo. Cordioprev lo que pretende demostrar algo sobre la dieta mediterránea que no se ha probado. El estudio Predimer, que ya se ha publicado, demuestra que tú puedes prevenir la enfermedad cardiovascular con una dieta adecuada, con una dieta mediterránea. El estudio Cordioprev va todavía más allá y lo que pretende es demostrar no que puedes prevenir, sino que incluso puedes curar. Es decir, son pacientes que ya tienen enfermedad. Por tanto, el beneficio de disminuir que esas personas que tienen enfermedad tengan más episodios cardiovasculares supone que estamos nosotros ya tratando una enfermedad que existe, es decir, estamos en la vía de la curación. Los 1000 voluntarios seleccionados por el Instituto Maimónides en el Hospital Reina Sofía de Córdoba siguen 2 modelos de dietas saludables. Una baja en grasas y otra, la mediterránea, con algo más de aporte de grasa, fundamentalmente de aceite de oliva virgen. Hola, Ambrosio. Aquí tenemos el desayuno preparado. El objetivo es conocer si ambas dietas son igual de beneficiosas. ¿Van a interferir con su medicación? El estudio incluye visitas periódicas, seguimiento telefónico, revisiones clínicas, extracciones de sangre, como en esta ocasión, que la extracción se hace antes y después de ingerir salmorejo. Aquí no hay dudas sobre cuáles serán los resultados. Fue nuestro grupo el primero que vio que en nuestras células, cuando se sigue un modelo de dieta sana, se inflaman menos
que cuando no es sano. O más interesante, también nosotros fuimos pioneros en ese descubrimiento, es que esos fenómenos tan impresionantes como es la inflamación o la oxidación de nuestras células mejoran sin necesidad de seguir una dieta durante un mes o 2 meses, sino que nosotros hemos hecho estudios en que en 3 horas sacamos células, damos un desayuno, varios desayunos, a las 3 horas volvemos a sacar esas células y las células, cuando el desayuno ha sido sano, esas células tienen menos oxidación, menos inflamación, etc. O sea que el hecho cronológico de que uno se beneficia de la dieta de una manera inmediata, en pocas horas, y no necesita meses o años, es un tema muy importante, porque eso quiere decir que para mejorar y corregir nuestro organismo, cualquier momento es bueno. Por el hecho de tener X años, no se puede tirar la toalla. Pero si el ser humano fracasa en su capacidad para evitar la oxidación porque come muchos alimentos, porque estos no son sanos, entonces esta oxidación se sale del límite e inflama el organismo. Esa inflamación inflama la arteria, inflama el cerebro, la inflamación está detrás del cáncer, la inflamación está detrás del deterioro cognitivo del Alzheimer, de la enfermedad reumática, de las cataratas, de la enfermedad cardiovascular. Entonces, este fenómeno de oxidación, si uno lo tenía que tener cuando tuviera 80 años, porque al final el organismo es finito, si se oxida más rápido, porque resulta que no se cuida en su dieta y en su estilo de vida, le pueden aparecer enfermedades de los 80 a parecerle a los 40. Nuestra salud futura depende de cómo nos alimentamos hoy y cómo nos alimentábamos ayer. De nuestros hábitos de vida, de los aciertos y errores que han heredado nuestros genes. El reto de los científicos es recomponer el equilibrio de los genes y su entorno y lograr personalizar una ruta para cada uno de nosotros. Alimentación a la carta, medicina personalizada, es el futuro inmediato para una buena salud nada más nacer. Eso no lo considero en estos momentos ciencia ficción, en absoluto. Lo considero como una realidad de nuestro futuro. Vamos abocados a ello. Todas las pistas que tenemos en estos momentos en la investigación que hacemos en tantos y tantos laboratorios en el mundo indican que eso va a ser lo que va a ocurrir. Lo que no sabemos es en qué momento. Que lo que pretendemos con la personalización es que cada uno de nosotros se le pueda agrupar en un conjunto de individuos que son similares. Es decir, que no estamos hablando de millones de recetas diferentes para personalizar. A lo mejor lo que estamos hablando es de 10, 15, 20 combinaciones diferentes de hábitos nutricionales. Una puede ser, pues lo que hemos dicho, la dieta mediterránea puede ser uno de esos conjuntos, ¿no? Nutricionales o hábitos nutricionales que son especialmente buenos para un conjunto determinados de individuos que resulta que somos probablemente los que vivimos en la cuenca mediterránea, ¿no? Pero si nos vamos a Asia, pues la historia será diferente. Pero estamos en el principio. Cada puerta que se abre nos lleva a otra y esta a otra. Cada vez aparecen más piezas para encajar. Es una carrera de fondo hasta descubrir todas las variables de la incidencia de los alimentos en nuestro organismo. Y resulta que nos hemos encontrado con unas moléculas nuevas que llamamos microARNs, que como su nombre lo indica son ARNs que son muy pequeñitos. Los ARNs, como sabemos, son los que llevan la información desde nuestros genes para convertir esa información en las proteínas que van a hacer que toda nuestra maquinaria funcione. Es posible que alguno de estos microARNs que estén, digamos, regulando nuestros genes, resulta que vengan de nuestros propios alimentos, lo cual abriría una nueva era de la investigación nutricional que es totalmente desconocida en estos momentos. Tenemos ya evidencias de que hay una mutación genética que confiere a las personas más riesgo de tener un ictus, pero a su vez está regulado por un microRNA que a su vez lo podemos regular por los ácidos
no saturados de la dieta, que serían tanto los monoinsaturados procedentes de aceite de oliva como los poliinsaturados. Es totalmente apasionante, muy complejo, va a requerir muchos años de investigación, pero absolutamente apasionante, y las aplicaciones a largo plazo yo veo que sí que van a ser tangibles. Estamos componiendo el paisaje y seguiremos haciéndolo hasta que tengamos el cuadro completo. Pero eso llevará a generaciones de investigadores. Ingiriendo azúcar, y luego muchas veces porque está oculto y no lo ponen ni siquiera en la etiqueta como azúcar directamente, ¿no? Pues hablan de glucosa o dextrosa o fructosa o jarabe de maíz, y todo eso es como el azúcar o incluso peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal para saber lo que comemos es consumir alimentos naturales, alimentos que da la tierra directamente, con la menor transformación posible y con los mínimos tóxicos posibles. Puedes comerte una manzana y la cantidad de pesticida que hay en una manzana, en la piel de la manzana, es muy poca. Fertilizante, el tipo de suelo, el clima, incluso el momento de recolección de un alimento va a influir sobre la composición y, por lo tanto, sobre el valor nutricional del mismo. Ahí se ha puesto de manifiesto que los alimentos de producción ecológica pueden acumular mayor contenido mineral y, sobre todo, mayor contenido en vitaminas, dependiendo del alimento, y sustancias de carácter antioxidante. La relación del consumo de lácteos con la calidad ósea no está demostrada. De hecho, en estos dos metaanálisis que se han hecho, uno en 2005, otro en 2011, se ha visto que no hay relación, no hay asociación. Lucía Redondo está convencida de las bondades de los alimentos naturales, y eso es lo que trata de transmitir a sus alumnos en este Centro de Formación Profesional de Barcelona, donde se imparte un ciclo de nutrición ecológica y natural. Esta vez, en su clase, alerta sobre el abuso de los lácteos. En realidad el calcio, como veis en esta diapositiva, lo podemos obtener con otros alimentos, ¿verdad? Podemos obtenerlo con semillas de sésamo, con crucíferas, con almendras. Pero el problema es que se suma el pesticida de la manzana con los pesticidas que hay en la carne, con los pesticidas que hay en el huevo, en las verduras, entonces se va sumando y ese es el problema. La alimentación siempre ha sido artificial. Es decir, vete a la selva a ver qué puedes comer, porque la mayoría de las plantas que encuentres serán tóxicas y la mayoría de los animales te comerán antes ellos a ti que tú a ellos. Entonces, toda la vida hemos domesticado las plantas, hemos criado a los animales, y eso es tecnología. Entonces, ahora dicen que comer natural, nada de lo que comemos es natural. Almendras incluso, y estas serían un poco las... También le preocupa mucho el consumo de alimentos procesados y el exceso de azúcar. Para prevenir el riesgo cardiovascular, lo primero que habría que hacer es quitar el azúcar antes que las grasas. O sea, es más importante el azúcar. Y creo que es un problema porque hay un excesivo consumo. O sea, ya no solo pues el azúcar que te puedes echar al café o a la infusión, sino pues los cereales de desayuno están cargados de azúcar, las salsas, los embutidos, un montón de productos que no te das cuenta, que no sabes que estás